Escucharemos a continuación las palabras de Analía Cardoso. Bueno, buenos días. Yo no traje nada preparado, soy muy visceral y voy a hablar desde adentro. Como esta es la presentación, este acto recuerda muchas cosas, pero esencialmente es la presentación de un libro de testimonios, yo voy a hablar sobre mi testimonio y digamos, no quiero ser autorreferencial, pero no hay otra cuando se habla de mi testimonio. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, o sea, soy de Colón, Entre Ríos, en realidad de Yel, que es Fábrica Colón en su momento, muy chiquitito, sobre la costa del Uruguay. Hoy Colón, no sé por qué, es una ciudad turística, pero cuando yo dejé Colón, en el año 1981, tenía alrededor de 12.000 habitantes. Nos conocíamos todos, terminábamos el secundario y había que salir de la ciudad y quería seguir estudiando. Y bueno, yo, mis padres, a pesar de que mis padres tenían, mi mamá solamente hasta tercer grado, y mi papá era un obrero que alcanzó a hacer algunos primer años en el secundario en el histórico colegio de Concepción del Uruguay, viviendo en la fraternidad que era de los masones y que llevaban gente para que viva en ese lugar y pudieran estudiar. Después tuve que trabajar en el frigorífico Nieve. O sea, yo era la hija de un obrero que llegaba a la universidad. Entonces me sorprendía cuando venían acá y muchos hablaban y decían, porque los obreros tienen, los hijos de los obreros tienen que venir a la universidad. Yo soy una hija de un obrero. Yo soy un producto de la movilidad social ascendente que uno una vez con toda la inocencia. Yo empecé el secundario en el año 1976. A la semana que empecé la escuela, el secundario, que ya era todo un acontecimiento, no voy a la escuela durante 3 días. ¿Por qué? Porque había ocurrido el 24 de marzo. Imagínense ustedes en un pueblo pequeño como el mío, no había una discusión política, o sea, había 2 partidos políticos, los de siempre. ¿Qué sabía yo de izquierda, derecha, del PO, del MAS, del PCR, de esto, del otro? Alguna vez habré visto una pared escrita, pero cuando venía a Buenos Aires, en algún paseo, pero absolutamente nada de lo que yo empecé a aprender cuando yo vine acá a la universidad. Primero, es cierto, primero la Facultad de Derecho el primer día que me vine a inscribir era acá, sobre calle 47, subiendo una escalerita. Después yo tuve, como vine en el año 1981, yo vine a la universidad paga, con cupos, con examen de ingreso, o sea, tuve que pasar por todas esas cosas. Quizás los chicos de hoy no se acuerdan o no saben o no tienen esa idea, pero esa era la universidad que a mí me tocó. Imagínense, vine acá, bueno, después de aprobar todo el curso de ingreso, a mitad de año nos cambian a la calle 48. El ingreso lo hacíamos en el tercer subsuelo, que no sé si existe ese tercer subsuelo acá todavía en la universidad. Y bueno, era todo nuevo para mí, absolutamente nuevo. Yo vine, ningún compañero mío de la escuela vino conmigo, o sea, vivía en la casa, porque, a decir verdad, yo vine a la universidad no por una elección, sino porque mi mamá dijo, buscate una carrera acá en La Plata porque ya te conseguí donde vivir. O sea, no era una cuestión de que, el prestigio de la Universidad de La Plata, porque mi padre no sabía nada de eso. Entonces, vine porque un vecino, una vecina, se volvía a
a Colón y entonces quedaba un lugar en el departamento y fui yo. Entonces era todo nuevo para mí, pero obviamente que yo tenía el interés de la política. En mi casa, como dice Soriano, como en su novela, no se metían en política, eran peronistas. Así que yo, digamos, mis padres no tenían esa militancia como puede llegar a tener la gente. Era así, era peronista mi papá y era informado, era una persona muy informada, se compraba diarios, había muchos libros, nos incentivó a la lectura. Aparte, si nosotros en ese pueblo o no practicábamos un deporte o no leíamos, no podíamos hacer otra cosa. O sea que la lectura era una de las actividades que teníamos. Pero durante todo mi secundario, obviamente no eran lecturas políticas porque no existían, eran lecturas de novelas. Cuando vine acá y empezó, o sea, lo que marcó el quiebre absoluto fue la guerra de Malvinas. Yo soy clase 63. Mi primo y otros compañeros estuvieron, digamos, haciendo el servicio militar en la época de Malvinas. La verdad que fue choqueante el tema de Malvinas. Recuerdo todas las donaciones y ahí es donde más o menos los estudiantes nos empezamos a unir en algún criterio común como para hacer algo. En ese año yo me acuerdo que estaba cursando Historia Constitucional y era un grupo interesantísimo que estaba ahí. En ese grupo estaba Guillermo Tamarín, que es rector de una universidad, creo que en el oeste de la provincia. Sergio Marelli, que es abogado y no es una persona, es una persona brillante en su actividad, que lo he dejado de ver, no lo vi nunca más. Otro chico que después lo pude leer, que es Leopoldo Brizuela, que era compañero, o sea que se armaban unas discusiones hermosísimas. Más dos entrerrianos que había, yo por ser entrerriana me juntaba mucho con él, que era Osvaldo Fernández y Adriana Garán. Osvaldo Fernández fue la primera persona que me dijo, yo soy radical y yo estoy convencido de esto. Y gracias a él empecé, digamos, a interesarme un poquito más en qué significaba. Hasta que un día fue alguien a invitarnos a participar de una reunión. Esto apenas había pasado ya Malvinas. Y fuimos a la reunión, al comité de calle 48, y bueno, no me entusiasmamos, pero lo que marcó absolutamente el detalle fue una vez que Osvaldo Fernández me invita a ir a verlo a Alfonsín al colegio de escribanos, que había venido junto a hablar sobre el tema Malvinas, junto con Allende y no me acuerdo de qué más. Y la verdad que ese día yo lo escuché a Alfonsín hablando de cosas que para mí, hablando de democracia, diciendo cosas que eran referidas a la guerra, que era una locura, que había sido el último manotazo del ahogado. Realmente yo dije, pero esta persona está diciendo algo que yo no puedo, que siento pero no puedo expresar. Este es el hombre, esta es la persona. Realmente me cautivó y a partir de ese momento creo que decidí mi militancia. Cuando hasta ese momento éramos muy poquitos dentro de los que nos juntábamos, con Monique, el Turco Salomón, ya falleció, Gustavo Ejemplo, Bernardo Santiago, el 12 de octubre, ustedes imagínense, el 12 de octubre, me acuerdo que Alfonsín hace un acto en el Atenas, y bueno, vamos todos entusiasmados, y después salimos, y Bernardo nos lleva en su auto, que era el único que tenía auto, nos lleva a nuestras casas, salimos como a la 1, 2 de la mañana, íbamos Bernardo, Osvaldo Fernández, Adriana Garay y yo, sin querer tomar
calle 1 y 60 en contramano y nos detiene la policía. Y nos hacen bajar, nos apuntan, nos hacen bajar, nos hacen poner las manos sobre el... Año 82 estamos hablando, ¿eh? Nos hacen poner la mano en el auto, nos cachean. La verdad que fue... Yo pensaba, imagínense, sin celulares, obviamente el teléfono fijo no existía, no había dedicado, o sea que si yo tenía que llamar por teléfono a mi casa, tenía que ir a Entel, pasarme una mañana entera a ver si me conectaban o la operadora condicional. O sea, la comunicación con mi familia era por carta, una vez al mes. O sea, era... Todo esto se hizo, no les digo espalda de mi padre, pero no había forma de comunicarse. Yo lo hacía porque lo sentía y bueno, lo hice. Pero el día que nos metieron en cana, ahí en la 9, Bernardo y Osvaldo en una celda y Adriana y yo en otra, yo realmente tuve miedo. O sea, yo hasta ese momento no sabía lo que era el miedo, porque yo nunca había vivido, o sea, tal vez los platenses vivieron muchísimo más, con más violencia la cuestión de la dictadura y adquirieron el miedo, pero en mi pueblo no pasaban esas cosas, no sucedían esas cosas. Lo más grave que podíamos llegar a tener es que nos juntáramos una noche en una plaza y venía la policía y nos decía, váyanse, o alguna vez, como mi papá después de trabajar en Teórico tuvo una pensión y que venían el ejército a revisar a ver a los pensionistas, pero nada más que eso. O sea que para mí fue algo grave, con mucho miedo lo que pasé en ese momento, porque decía, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y las chicas que viven conmigo, cómo les aviso? ¿A quién les digo? ¿Cómo hago? Nos largaron recién a las 7 de la mañana, de día. Y cuando llegué, yo en ese momento trabajaba en el estudio jurídico de Manuel Humberto Blanco, y le conté a Blanco, me dice, pero ¿cómo? No, pero ¿cómo me tenés que decir enseguida esas cosas? ¿Cómo a quién? No lo podía. Bueno, la verdad que fue una situación difícil la que vivimos, pero la superé. Y después, específicamente, cuando ya nos juntábamos más, y específicamente hablando del tema de la reunión, de la movilización que hicimos aquí, o sea, había muchas cosas desde nuestra facultad que nosotros teníamos para reclamar. Imagínense que había en la Facultad de Derecho había una sola cátedra, y encima se cursaba por sorteo, es decir, que de los alumnos que entrábamos y teníamos que sortearte para salir, para ir a cursar. Yo, obviamente, el primer año cursé una sola materia, el segundo también cursé una sola materia, y el tercero también cursé una sola materia. Pero, además de eso, existía la imposibilidad de que teníamos que cursar el año calendario, es decir, en el año 1981, cuando yo vine, cursé una sola materia, pero no pude rendir introducción al derecho romano, hasta diciembre. O sea que estuve un año cursando una sola materia y preparando esa materia para fin de año. O sea, no había posibilidad, había varias cosas. Aparte de que la universidad se pagaba, yo todavía tengo los talonarios de pagar, se pagaba el banco de crédito provincial, se pagaba el impuesto al lucro, es decir, salíamos mal, teníamos que ir a pagar para poder volver a rendir Entonces había varias cosas para luchar en esta universidad. Tal vez el artículo 54, como nosotros no éramos tan cursadores, no nos afectaba, pero igual vinimos aquí. El tema es que nosotros no sabíamos que estábamos siendo parte de la historia. Entonces, como nosotros no sabíamos que éramos parte de la historia, no teníamos cómo registrar, más que con nuestra memoria, esto que estaba sucediendo. Lamentablemente, tener una cámara fotográfica no era algo muy común. Cuando uno tenía una cámara fotográfica, cuidaba el rollo porque salía caro, y porque en realidad salía caro y que no se te ve uno, que no se te salga mal. Entonces había que preparar bien el cuadro y todo para que salga una buena foto. O sea,
perdonen que hablo como una antigua, pero es la universidad que yo viví. No puedo decir otra cosa. Luego, todas esas reuniones que hizo mención Daniela, que no las quiero mencionar, uno participaba. Obviamente, hoy tal vez la mirada es distinta porque se olvidan esas cosas. Lo que sí, tal vez, quiero hacer un poquito una mención, porque sé que hoy día las chicas, hoy digamos, se habla muchísimo de lo que fue, o si uno mira las listas de los que integrábamos la formación de las listas, hay más varones que mujeres. Entonces, sé que hay digamos, hoy día se habla mucho de lo que es el feminismo y todas esas cuestiones, que tal vez en ese momento nosotros no nos cuestionábamos tanto. Participábamos y teníamos voz y voto, o sea, no nos sentíamos discriminadas. Éramos pocas las mujeres, pero eso es una cuestión absolutamente cultural y por la época que nos tocó vivir. Pero esas jornadas fueron, no quiero entrar en detalles respecto de esas jornadas porque ya lo hizo Daniel Enrique, pero esa es la universidad que a mí me tocó vivir y de la cual adoro, de la cual me siento orgullosa y a la cual entusiasmé a mis hijos para que vinieran a estudiar aquí. Tal vez no encuentro, tal vez la militancia de nosotros luego se dispersó, fue para otros lugares, pero lo que yo aprendí aquí lo sigo aplicando y todavía creo en constituir la Unión Nacional, luchar